Gracias. Bueno, gente, estábamos con Foucault. ¿Se entiende más o menos lo que voy diciendo? Ustedes pueden interrumpir, porque yo por ahí, si no, me cuelgo hablando. Ustedes, si les surge alguna duda o quieren preguntar algo, interrumpan, y si no, lo digo también antes de olvidarme, como les decía, creo que ya se los dije, a la posibilidad del foro. ¿eh? Cualquier cosa que tengan o que les quede una duda pendiente y no quieran interrumpir ahora, igual yo no tengo ningún problema de que lo hagan, pero por cualquier cosa pueden preguntarlo en el foro y yo después se lo respondo. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas por lo pronto, este es el momento, si no, yo continúo. Bueno, ¿se escucha bien en principio? ¿Les llega bien el sonido? Sí, se escucha bien. Bueno. Bueno, estaba con Foucault. No me acuerdo en qué momento exactamente. Estábamos hablando, bueno, de Platón, de cómo Foucault retoma a Platón y cómo le interesa justamente, bueno, ver de qué manera aparece esta cuestión que era central en el mundo antiguo, tanto en el mundo grecorromano como en el mundo cristiano, y que es el problema, esta expresión que es conócete a ti mismo, ¿no? Y que es un derivado de una expresión que es aún más fundamental para Foucault, y que es cuida de ti mismo, o sea, el cuidado de sí, ¿no? Un poco la idea de Foucault es que en la antigüedad el cuidado de sí era aún más importante que el conócete a ti mismo. O dicho de otro modo, para conocerse a sí mismo era necesario cuidar de sí, ¿no? Después, una de las tesis que va a proponer Foucault es que a lo largo del tiempo el conocimiento de sí va a tender a absorber al cuidado de sí. Se va a volver más importante conocerse a sí mismo y se va a perder un poco esta idea del cuidado de sí. Bueno, como estábamos diciendo, en Platón, cuidar de sí, que es lo que Sócrates le intenta enseñar a Alcibíades tenía pretensiones de convertirse en un hombre político, y entonces Sócrates le dice que para convertirse en un hombre político, lo primero que tiene que hacer es aprender a cuidar de sí. Y como les decía, cuidar de sí para, para Platón y para Sócrates significa fundamentalmente cuidar del alma, ¿no? Por esto que les mencionaba que en la concepción que tiene Platón del ser humano, el elemento incorpóreo, el elemento inmaterial, el elemento pensante, que es el alma, es superior al elemento corpóreo. Y por eso mismo tiene que dominar y tiene que gobernar al elemento corpóreo. Por eso yo en el video sobre Platón les decía que la relación entre el alma y el cuerpo es una relación política porque es una relación de gobierno, justamente. Gobernar al cuerpo significa gobernar lo animal que hay en el hombre. Por eso siempre la antropología, digamos, de esta tradición occidental va a ser pensada como un dominio del alma por sobre el elemento animal, ¿no? El elemento natural o corpóreo que es el cuerpo. Esto se lo ve tanto en la filosofía griega, tanto en Platón como en Aristóteles, que es el otro autor que nosotros vemos ahí, pero también en las diferentes escuelas del helenismo, en los estoicos, en el epicureísmo, ya antes en el orfismo, los pitagóricos, son todos grupos filosóficos en donde se ve digamos, esta relación jerárquica entre estos dos elementos que componen al ser humano, ¿no? Entonces, Foucault de todas maneras no se va a detener solamente en Platón,
sino que va a analizar también de qué manera los estoicos, por ejemplo, el estoicismo ha pensado al cuidado de sí, y ahí ya va a ver que no solamente implica un cuidado del alma, esta es una idea muy socrática también, sino que cuidar de sí Es que implica... si una era arqueológica, yo por eso... Perdón, pregunta. Y ética, la última. Ahí está hablando. Digo, para el estoicismo y para otras escuelas, cuidar de sí implica tanto cuidar del alma como cuidar del cuerpo. De allí toda una serie de textos, como les mencionaba, por ejemplo, textos sobre dietas, sobre cómo debe alimentarse una persona, textos sobre gimnasia, ¿no? Que son textos que directamente apuntan a un cuidado del cuerpo, básicamente. De hecho, en el mundo griego, la gimnasia tenía una importancia central. Entonces, digamos, la idea de Foucault es rastrear toda esta serie de textos, de tratados, los textos también sobre todo de los primeros siglos del cristianismo, en donde ahí aparecen también toda una serie de preocupaciones que están muy vinculadas a la cuestión del lenguaje, del decir, ¿no? ¿Qué es lo que cuidar de sí supone decírselo, confesarse ante un maestro? Por ejemplo, en la confesión cristiana. Entonces ahí a Foucault le va a interesar justamente cómo todas estas prácticas o la interpretación de los sueños, cómo dentro del cuidado de sí hay toda una serie de textos acerca de la interpretación de los sueños, por ejemplo, Artemidoro, Macrobio, bueno, una serie de autores que escriben textos dando claves de cómo tienen que interpretarse los sueños, porque en los sueños hay mensajes de acontecimientos futuros que indican qué es lo que debe hacerse, cómo se debe actuar frente al futuro, ¿no? Tratados sobre la castidad, en fin, toda una serie de textos que no son específicamente tratados filosóficos, sino que son tratados muy prácticos, si se quiere. Y por eso en Foucault hay un interés por todas estas prácticas de sí, todas estas prácticas que producen formas de subjetividad. Son prácticas que crean formas de vida. Por eso vuelvo a lo que les decía, la preocupación de Foucault está en justamente ver de qué manera los seres humanos se han producido como sujetos éticos. Cuando dice como sujetos éticos se refiere a el sentido antiguo de ética, como les decía. De qué manera han pensado un modo de ser, o diferentes modos de vida, modos de ser. ¿Cómo han pensado a la vida? ¿Cómo se han pensado a sí mismos? En relación a las acciones, en relación al pensamiento, en relación a las conductas, etcétera, etcétera. Con este interés, Foucault les decía, no solo se va a ir a la filosofía grecorromana, sino también a la filosofía cristiana. De hecho, en el texto que ustedes tienen ahí de bibliografía complementaria de Foucault, hace referencia a las confesiones de Agustín. Perdón, hay una persona, perdóname que te interrumpa, hay personas que tienen abierto el micrófono y se escucha como una especie de interrupción. ¿Podrían apagarlo, por favor? Que no se escucha bien. Ah, ok. ¿Se escuchó ahí lo que dijo el compañero? Bueno, fíjense. Otro de los puntos que resulta interesante de este análisis de Foucault es la cuestión vinculada a la escritura también, en relación con el cuidado de sí. Y ahí es donde, ¿por qué lo menciono? Porque es lo que nos permite establecer un nexo con el texto de Agustín, ¿no? En Agustín, cuando ustedes lean el texto que tienen que leer son las confesiones,
Y cuando ustedes vean el videíto que grabé, se van a dar cuenta que ahí hay toda una búsqueda de sí mismo, de su propia identidad, por parte de Agustín, que es una búsqueda indisociable del proceso de escritura de las mismas confesiones. Es decir, con Agustín estamos en el siglo IV, V, no después de Cristo. Ya estamos en un contexto cristiano, que también es analizado por Foucault. En Agustín, digamos, la cuestión de la escritura se vuelve indisociable de este cuidado de sí. Cuidar de sí, entre otras cosas, es escribir. Y acá, por supuesto, uno percibe algo que es muy propio de Foucault también, ¿no? Ahí hay algo que se juega en la misma práctica de Foucault y en la relación que Foucault tiene tenía con la escritura. Escribir, efectivamente, es una manera de construir en tanto sujeto. No solo en tanto sujeto de enunciación, sujeto de escritura, sino en tanto sujeto en general. La escritura supone un proceso de subjetivación y al mismo tiempo de desubjetivación. Pero bueno, lo que le va a interesar a Foucault de Agustín y de las confesiones es precisamente cómo allí hay una relación entre la búsqueda de sí mismo. Agustín va a repetir muchas veces eso. Bueno, escribo esto porque me estoy buscando, ¿quién soy? Esa pregunta por quién soy, que es una pregunta por el sujeto, y dice, bueno, soy un ser humano, dice Agustín, es decir, tengo un alma, tengo cuerpo, y que es una búsqueda también, en el caso de Agustín, una búsqueda de Dios. Buscar a Dios para Agustín es indisociable de buscarse a sí mismo. Y además, esa búsqueda tanto de sí mismo como de Dios es indisociable de la escritura, es indisociable del lenguaje, del uso de un lenguaje. Cuidar de sí también supone necesariamente una relación con el lenguaje, es construirse a través del lenguaje. Bueno, quienes vengan de la rama o quienes vengan más de la psicología, esto les va a resonar bastante, digamos, porque sobre todo lacaniana, también hay una relación fundamental del lenguaje y el problema de la subjetividad. Fíjense lo que dice, les leo un pasaje de Foucault. El cuidado de sí se vio relacionado con una constante actividad literaria. El sí mismo es algo de lo cual hay que escribir. Tema u objeto, sujeto de la actividad literaria. Esto no es una convención moderna procedente de la Reforma o del Romanticismo, donde en el Romanticismo, ¿verdad?, va a aparecer esta idea de escribir autobiografías y toda esta escritura del yo, digamos. Dice Foucault, sino que es una de las tradiciones occidentales más antiguas. Ya estaba establecida y profundamente enraizada cuando Agustín empezó sus confesiones, ¿no? Es decir que ahí retoma justamente esto, cómo el cuidado de sí implica una escritura sobre sí, en el caso, por ejemplo, de Agustín, pero también implica un decir, un verbalizar, en el caso, por ejemplo, de la confesión. El monje le confiesa a su confesor, le confiesa sobre los pecados, le confiesa su falta, y ese proceso de confesión, además de ser un proceso de purificación, es un proceso de cuidado de sí. Es un proceso que tiene una función performativa. Convierte al pecador, lo convierte en un sujeto exento de pecados. Expía las culpas. Ahí hay una transformación directa de ese sujeto. Bien, bueno, esto, digamos, lo digo así en términos muy rápidos. Después ustedes lean el texto de Foucault. Por suerte es un texto bastante sencillo de leer. Está escrito de una manera bastante accesible, así que no creo que tengan mayores problemas con el texto de Foucault. Por ahí sí pueden ser más complejos de
de leer los textos de la biografía obligatoria, sobre todo porque por ahí son fragmentos puntuales de textos mucho más generales, en el caso de Platón, en el caso de Aristóteles y de todos los autores. Yo por eso lo que intenté hacer en los videitos de presentación es plantear como un marco un poco más general e intentar señalar, bueno, cuáles son los aspectos que me parecen más relevantes de cada uno de esos textos. Si ustedes leen cualquiera de los textos, tanto de Platón, Aristóteles, se van a encontrar con un montón de cosas ahí, en las partes, incluso en las partes que están consignadas para leer. Ya ahí son textos muy ricos, con un montón de información, pero la idea un poco del seminario no es tanto hacer un análisis exhaustivo de los textos en cuanto tal, sino más bien intentar rastrear ciertas cuestiones generales que tienen que ver con el problema del sujeto y de la subjetividad, y que vamos a ver cómo se van reapareciendo en diferentes contextos. Una de esas cuestiones generales, que es clave en Platón, por ahí no tan clave en Aristóteles, pero en Platón definitivamente sí, y lo mismo en Agustín y en la tradición cristiana, es la relación jerárquica entre el alma y el cuerpo. El sujeto ha sido pensado en general o ha sido identificado con el alma. Esta es la parte superior y gobernante. Esto tanto en Platón como en Agustín, como lo vamos a ver en Descartes, ¿no? Y después, bueno, incluso en un autor como Kant, que no pertenece a tan claramente a esta tradición, también van a ver que es justamente el yo pienso, es como la unidad que permite sintetizar todas las representaciones. Digamos, no me quiero meter en ese tema que es complejo, pero siempre es el elemento pensante y el yo pensante, que no es en Kant un yo sustancial como en Descartes, pero sí es esta idea de yo pensante la que funciona como el eje y como la condición de posibilidad del conocimiento y de la experiencia. Es decir, incluso en un autor que lo aborda desde otro lado, siempre este aspecto, este sujeto entendido como un yo trascendental o como un sujeto trascendental, siempre aparece ligado al pensamiento. Esto me permite también pasar al otro autor, porque si no, no quiero, digamos, la idea hoy era hablar un poco de Foucault y otro poco de Espósito, del texto de Espósito, que es el otro autor y el otro texto que figura como bibliografía complementaria, y es lo que me permite también vincular lo que estuvimos viendo con la idea de persona tal como la entiende Espósito. Ahí el texto que ustedes tienen se llama El dispositivo de la persona, es un texto, bueno, de Roberto Espósito, es un filósofo italiano, que está vivo aún, y que también Espósito, digamos, interrogándose por cuestiones vinculadas al problema de la subjetividad, vamos a ver que la noción de persona es una de las maneras a través de las cuales, uno de los conceptos a través de los cuales la historia filosófica, y no solamente filosófica, sino también jurídica y teológica, ha pensado al sujeto a través de la noción de persona. Bueno, vamos a ver cómo ahí, en este dispositivo, en lo que Espósito llama este dispositivo de la persona, cómo reaparecen estos problemas que estábamos viendo, esta relación jerárquica entre estos dos elementos. En realidad este texto de Espósito es una suerte de resumen de un texto previo que se llama Tercera Persona, que es un libro que apareció en italiano, apareció en el año 2007, y que ahí desarrolla, digamos, de manera mucho más pormenorizada lo que va a sintetizar en este texto que ustedes tienen, que es el dispositivo de la persona. Pero es interesante, digamos, porque en ese texto el dispositivo de la persona hace esta especie de
de síntesis o de resumen general de lo que había desarrollado en términos, digamos, más minuciosos en este libro que es Tercera Persona. ¿Qué es lo que cuál va a ser el planteo de Espósito? Bueno, la idea de Espósito es la siguiente. Primero, Espósito va a ser una especie de diagnóstico, y va a decir, bueno, el concepto de persona, la noción de persona, parece atravesar y parece estar diseminada en una serie, y en un montón, parece atravesar prácticamente la totalidad de los discursos acerca del ser humano, desde los derechos humanos, hasta discusiones jurídicas, hasta discusiones vinculadas a la filosofía de la animalidad, hasta cuestiones de biopolíticas o bioéticas, digamos, siempre dice Espósito, aparece esta idea de persona. Bueno, entonces lo que se va a preguntar es, Espósito bueno, va a intentar hacer una reconstrucción, a ver de dónde proviene esta idea de persona, justamente. ¿De dónde surge la idea de persona? Y que se supone, dice Espósito, que en la filosofía, sobre todo en el siglo XX, se ha recuperado este concepto de persona para intentar salvar algunos problemas que habían surgido con la idea de ser humano, con la idea, con el humanismo, digamos, o con los diferentes humanismos. Aparentemente la noción de persona permitiría no caer en los problemas en los que caía el humanismo en sus modos clásicos y en el modo, digamos, en su modalidad más tradicional. Entonces, primero, Espósito va a desconfiar de esto. Dice, bueno, pero finalmente, al utilizar la noción de persona, se están resolviendo una serie de problemas que estaban en el humanismo, o se está, en realidad, cayendo en nuevos problemas. Digamos, la noción de persona es un concepto del cual se puede esperar una suerte de emancipación, o más bien es un concepto que genera otro tipo de sometimiento. Y la idea de Espósito va a ser que es este segundo caso lo que se da. La noción de persona o el dispositivo de persona va a funcionar, dice Espósito, a través de un proceso de exclusión y de inclusión. Acá hay un punto de contacto con otro autor que van a ver más adelante, y que es Giorgio Agamben, y que es lo que Agamben ha llamado excepción, el mecanismo de la excepción, que supone excluir en la medida en que se incluye algo, este doble movimiento. Bueno, con la noción de persona, dice Espósito, va a pasar lo mismo. No solamente se va a excluir todo un conjunto de vivientes que no entran dentro de la categoría de persona, sino que al interior del viviente humano también se va a efectuar una exclusión de cierto elemento y una inclusión del otro. Me explico con esto. Por ejemplo, en el derecho romano, la categoría de persona, entre otras cosas, es una categoría que proviene del derecho romano, es una categoría jurídica. Por ejemplo, los esclavos no eran considerados personas. Quedaban excluidos, siendo seres vivientes, humanos, quedaban excluidos de la categoría de persona. Entonces, digamos, esto lo recupera Espósito para mostrar cómo este dispositivo funciona siempre estableciendo cesuras, estableciendo cortes entre algo que queda adentro de esa categoría y algo que queda por fuera. O, bueno, los esclavos, los animales, las mujeres incluso, había toda una serie de individuos que quedaban por fuera de la categoría de persona. Es inherente al dispositivo de la persona funcionar a partir de exclusiones, y al mismo tiempo de inclusiones, porque por supuesto, el varón, el
pater familia quedaba incluido dentro del dispositivo de la categoría de persona. Ahora, no solamente hay una exclusión en este sentido, sino que al interior de cada uno, de cada viviente, de cada ser humano, también hay una exclusión de un elemento y una inclusión del otro. ¿Por qué? Porque Espósito va a decir que en general la noción de persona se va a identificar con el elemento pensante, racional, que es el alma, y no con la totalidad del ser humano, que incluye al cuerpo. Va a haber un elemento de los dos elementos que, para esta tradición que yo les mencionaba, de los dos elementos que componen al ser humano, que son alma y cuerpo, va a haber un elemento que va a ser identificado con la noción de persona, que es el alma y el pensamiento, el yo pensante, como dirá Descartes. El otro elemento que compone al ser humano, que es el cuerpo, que es la parte más bien animal, no va a ser identificado con la persona, por ejemplo. Entonces, esa es otra forma de exclusión y de inclusión que funciona al interior de cada ser humano, ¿no? Y miren, les menciono, les cito un pasaje del texto de Espósito, donde dice lo siguiente: la prestación específica del dispositivo de la persona, es decir, el funcionamiento específico del dispositivo de la persona, se caracteriza por dividir a un ser vivo en dos naturalezas de diferente cualidad, una sometida al dominio de la otra, ¿no? Es decir, divide al ser vivo en dos naturalezas, una es el cuerpo y la otra el alma, son estos dos elementos, y al mismo tiempo somete uno de esos elementos al otro. Es decir, el cuerpo queda sometido al alma o el elemento racional. A partir de este funcionamiento, a partir de esta división, crea subjetividad. Persona es lo que mantiene una parte del cuerpo sometida a la otra en la medida en que hace de esta el sujeto de la primera. Bueno, ¿qué quiere decir Espósito ahí? ¿Qué es lo que hace este dispositivo de la persona? Bueno, mantiene a una parte del ser vivo humano, del animal humano, mantiene a una parte, es decir, al cuerpo, sometida a la otra parte, que es el alma, a la cual identifica con la persona propiamente dicha. ¿Mm? Si ustedes se fijan, van a ver que en este dispositivo de la persona, tal como lo describe Espósito y como lo analiza Espósito, se puede ver perfectamente cómo es funcional a toda esta tradición que yo les mencionaba hace un momento y que les mencionaba también en el video sobre Platón, y que tiene que ver con esto que Martin Heidegger, que es un autor alemán del siglo XX, ha llamado la historia de la metafísica, ¿no? Y que comienza precisamente con Platón, ¿no? Y es esta idea de pensar a la realidad a partir de estos dos niveles: un nivel corpóreo, sensorial, sensible, y por otro lado, y que es contradictorio, cambiante, y por otro lado un nivel incorpóreo, verdadero, que para Platón va a ser el mundo de las ideas, ¿no? Y que esa es la verdad y que es justamente en la medida en que no cambia, en la medida en que no deviene, ahí se encuentran las verdades primeras e inmutables, las esencias puras. El resto del mundo corpóreo es una mera copia degradada e imperfecta de esa realidad inmaterial y siempre idéntica a sí misma. Bueno, esta estructura, que es la estructura característica de la metafísica, se va a reproducir en un sentido antropológico. En el hombre también, el hombre va a ser la expresión, tal como lo ha pensado la historia metafísica, va a ser la expresión de esa dualidad.
y de esa dualidad que es fundamentalmente jerárquica, como les decía, ¿no? En el caso del ser humano, esta concepción metafísica se va a expresar en estos dos elementos, el alma y el cuerpo. El alma, como va a decir Platón, es afín al mundo ideal, al mundo inteligible, el mundo de las ideas puras, y el cuerpo, que es afín al mundo sensorial, al mundo del cambio. Por eso el cuerpo es mortal y el alma es inmortal. Bueno, con el dispositivo de la persona, que no proviene tanto de una tradición griega, aunque sí tiene un sentido vinculado al teatro. Los griegos tenían un término que es prosopon, que significa persona, pero sobre todo significaba la máscara que se ponían los actores en las obras de teatro. Por eso la persona tiene relación a esta idea de máscara. Y Espósito va a mencionar eso. Digamos, el dispositivo de la persona o la categoría de persona es como una especie de máscara que se le superpone al ser vivo humano y que lo convierte en sujeto, pero en la medida en que excluye de esa subjetividad una parte de su mismo ser, que es el cuerpo, que es la parte animal. Y en la medida además de que excluye de esa categoría de persona todo otro grupo de vivientes, incluso de vivientes humanos, que por algún motivo u otro no entran dentro de la definición de persona que da este dispositivo. ¿Por qué habla de un dispositivo Espósito? Porque no es meramente una categoría, una palabra, sino que es una categoría que produce efectos en la realidad, que tiene una función performática, es decir, convierte a un sujeto en persona y a otro sujeto o a otro viviente en un viviente que no es justamente persona. Y eso tiene efectos concretos, tanto efectos jurídicos, como efectos éticos, es decir, no es algo meramente teórico. Un dispositivo justamente es algo que produce efectos en la realidad, ¿no? Sería bastante largo y no es el lugar analizar qué entiende, digamos, Espósito con esta idea de dispositivo. Bueno, ahí lo remite básicamente, es un concepto que aparece en Foucault, casualmente, por ejemplo, el dispositivo de la sexualidad. Pero en Foucault tiene este sentido también, ¿no? El dispositivo de sexualidad es aquel dispositivo que genera toda una serie de, digamos, es un conjunto de elementos heterogéneos que tienen que ver con, por ejemplo, normas jurídicas, reglas científicas, enunciados científicos, cuestiones médicas, cuestiones vinculadas a la salud, a la higiene, bueno, y que van a producir una cierta forma de vivir la sexualidad, una cierta experiencia de la sexualidad. Sí, y en ese sentido genera efectos concretos. Con la idea de persona pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es como un concepto como una etiqueta que se le pone a determinados seres vivos y que a partir de esa etiqueta se generan exclusiones e inclusiones, y por lo tanto efectos políticos muy concretos. Como les decía entonces, para Espósito, sobre todo las dos grandes tradiciones de donde surge esta idea de persona, es la tradición jurídica romana, el derecho romano, y la tradición cristiana. La idea de persona es una noción que va a recuperar la teología cristiana para pensar, por ejemplo, el problema de la Trinidad, ¿no? Hay un autor de los primeros siglos del cristianismo que es Tertuliano, y que es uno de los primeros padres de la Iglesia que escribe en latín, y que va a recuperar la noción de persona, que era una noción jurídica, para explicar el problema de la Trinidad. Es decir, esta idea tan curiosa del cristianismo de que hay digamos, tres personas pero un solo Dios, ¿no?
es una sola sustancia, un solo Dios, pero que se expresa, se manifiesta en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, entonces, es por un lado de esta tradición teológica cristiana, y por otro lado de la otra línea jurídica del derecho romano, y del cruce de la constante interconexión de estas dos tradiciones, cómo se va a ir constituyendo este dispositivo de la persona. Dispositivo que encuentra o que identifica a la noción de persona precisamente con el elemento pensante. ¿Sí? Por eso solo los seres humanos pensantes son considerados personas. Ahora, frente a esta idea, este dispositivo de la persona, Espósito va a interesarse no solamente en reconstruir, hacer una suerte de genealogía de este dispositivo, sino en pensar algún tipo de, en alguna posibilidad de desarticular este dispositivo. Bueno, ¿cómo desarticular, o al menos, cómo la filosofía ha pensado, ¿no? Cómo ciertos autores han pensado al sujeto por fuera de este paradigma o de este dispositivo de la persona? ¿Cómo han pensado al viviente humano por fuera de este dispositivo? Es decir, ¿cómo han pensado al viviente humano desde el punto de vista de lo que Espósito llama lo impersonal? Lo impersonal. Y ahí también va a ser como un rastreo, no tanto en el texto este que ustedes tienen. Esto se los menciono por si después le interesa a alguno y puede ir a chusmear, pero en el texto que les mencionaba yo, tercera persona, y también en otro texto que se llama 2, la máquina de la teología política y el lugar del pensamiento, creo que ese es el subtítulo, en esos textos Espósito va a ser como un rastreo de una serie de autores, entre los cuales se incluye, por ejemplo, a Berroes, a Bergson, a Schelling, a Nietzsche, a Blanchot, al mismo Foucault, a Deleuze. Son todos autores que de un modo u otro, cada uno desde sus propias filosofías, ha planteado un pensamiento de lo impersonal, es decir, un pensamiento, una concepción del viviente humano que no cae dentro de este dispositivo, que permite al menos desarticular este dispositivo de la persona. Se está por cortar de nuevo, así que bueno, cualquier consulta que tengan, mándenla por el foro, y yo en un tiempo bastante breve en lo posible le intentaré responder. Y nos volvemos a ver, gente, el viernes próximo, a las 6. Bueno, gracias. Les mando un abrazo, un saludo, porque ya se está por cortar. Espero que se haya entendido más o menos. Muy Gracias, bien. sí. Yo ya Muy buena clase. Excelente. voy subiendo también los 12 videos a YouTube, así